Estamos de pie un segundo, hermano, en referencia a la palabra del Señor, y vamos a Primera de Tesalonicenses. Leímos al principio del servicio, del capítulo, pero quiero enfocarme ahora en el verso 2. En el verso 2, de ahí estaremos disertando bajo el tema 3 puntos fundamentales para la victoria del cristiano. El apóstol Pablo aquí lo resumió, lo dijo, y delante de la presencia de Dios lo consideró. Y vamos a leer ese versículo 2 nuevamente, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana y te rogamos, Dios, que nos permita predicar tu palabra con claridad, con vehemencia, con denuedo, bajo tu unción, y que esta palabra siga madurando, creciendo, germinando en nuestros corazones y vidas. Que el atribulado reciba consuelo, que el decaído se anime, que el perdido sea salvo, que el oprimido y atado sea libre en el nombre de Jesucristo, en esta hermosa mañana tuya, Señor. Y te rogamos, Dios, que tú hables al corazón, no solamente al intelecto, que el Espíritu ministre al Espíritu, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse en esta hermosa hora en la paz del Señor. Gloria a Jesús. Hay 3 puntos fundamentales que debemos considerar. Antes de predicar, quiero dar gracias a mi hermana Carmen por estos pañuelos tan lindos que tejió a mano. Se los pedimos una vez y lo hizo, tan hermoso, que cubren los utensilios de la cena del Señor. Gracias, Carmen. Ella los tejió a mano, con toda gloria a Dios por eso, y los regaló para el Señor como una ofrendita. Amén, gloria a Dios. Y cocina bueno también. Amén. Aleluya, esa es la ñapa. Hay 3 puntos fundamentales. El apóstol Pablo muy sabiamente, inspirado por el Espíritu Santo, los agrupó y se lo expresó y se lo escribió a los hermanos en Tesalónica. Se cree que la primera carta a los tesalonicenses fue la primera carta que escribió Pablo. La escribió desde Corinto. Tuvo mucho tiempo allí Pablo en Corinto. Según el libro de los Hechos, capítulo 18, Pablo pasó mucho tiempo en Corinto y de allí se cree que escribió esta epístola. Y esta epístola fue llegada a los tesalonicenses por mano y vía de Timoteo. Vemos cómo para Pablo era bien importante el hacerle entender a las iglesias acerca de la comunión de Dios, acerca del amor de Dios y acerca de cómo él, como apóstol, estaba pendiente de ellos en su vida espiritual y en su crecimiento. Y aquí el apóstol Pablo dice que damos siempre gracias, y lo dice en plural porque cuando usted mira el verso 1, la epístola comienza en su encabezamiento diciendo Pablo, Silvano y Timoteo. Significa que ellos 3 estaban dando gracias a Dios siempre. Diga conmigo, siempre. Se le da gracias a Dios. ¿Cuándo? Siempre se le da gracias a Dios. Por todos vosotros, le dijo Pablo, haciendo memoria. Y fíjate que aquí hay algo importante, que es un detalle que muchas veces se obvia. Es que cuando Pablo dice haciendo memoria, lo dice después que ha dicho que está siempre dando gracias y que esas memorias llegan a él cuando ora. Porque hay muchas veces que nosotros hacemos muchas memorias, pero no son memorias que surgen por motivo de la oración. No son memorias que llegan a nosotros por dirección del Espíritu. Son memorias porque están en nuestra memoria humana.
Porque nuestro cerebro tiene la capacidad de memorizar. Y nuestro intelecto memoriza. En nuestra mente hay un archivo de memoria. Pero el cerebro tiene 4 niveles de memoria, no uno nada más. Y el apóstol Pablo estaba hablando del nivel de memoria más profundo. Y es el nivel de memoria que activa el Espíritu Santo cuando se ora. Bendito Dios. Hay mucha gente oprimida por memorias. Hay mucha gente que todavía sufre por memorias. Hay gente cristiana que no desarrolla su potencial porque todavía memorias dictaminan, dirigen, conducen su vida y su caminar cristiano. Santo Jesús. Un punto muy importante es que nosotros entendamos que una cosa es la memoria humana y otra cosa es la memoria que activa el Espíritu de Dios. Santo Dios. Porque esa memoria que activa el Espíritu de Dios es activada con propósito. Con propósito de bendecir, de edificar, de exhortar, de corregir. Hay veces que cuando tú entras y yo en oración profunda y el Espíritu Santo nos recuerda que una de sus funciones primordiales, según dijo Cristo en el capítulo 16 de Juan, dijo que Él nos recordará. Mi alma alaba la gloria de Dios. Una de las funciones del Espíritu Santo es recordar. Recordarnos, y cuando llega ese momento del Espíritu que nos activa la memoria, gloria al Señor, nosotros vamos a hacer unas cuantas cosas. O nos vamos a confesar delante de Dios, a arrepentir delante de Dios por algo que el Espíritu nos trajo a memoria, o vamos a darle gracias a Dios por algo que el Espíritu nos trajo a memoria, o vamos a tener que entender esto, yo tengo que corregirlo en mi vida de acuerdo a lo que el Espíritu ha traído a mi memoria. No nos dejemos engañar de la memoria, porque recuerde que el campo de la guerra del cristiano es la mente. Y también hay memorias que pertenecen al mundo, que pertenecen a la vieja manera de vivir. Por eso Dios le dijo al pueblo a través de Isaías, no traigáis a memoria los tiempos pasados. Por eso Dios dijo, oye, los pecados tuyos ya yo los eché al fondo de la mar del olvido y no me acuerdo más de ellos. Y esto es algo que nos ayuda a entender ese verso, porque nosotros no nos podemos entender cómo Dios omnisciente se puede olvidar de algo. Él en su soberana voluntad, por amor, ya ha decidido qué va a recordar y qué no va a recordar de ti y de mí. Mas sin embargo tú y yo nos seguimos recordando de cosas que ya Dios ni se acuerda. Y eso es porque nuestra memoria a veces es levantada por los deseos, los impulsos y las pasiones de nuestra humanidad y nuestra carnalidad. Pero cuando la memoria es activada en oración delante de la presencia de Dios, oh hermano, qué experiencia linda. Oiga, porque aunque esa memoria nos traiga a nosotros convicción, es una memoria que sabemos que Dios va a usar para sanarla en ese momento. Nos va a hacer libre de ese tormento, nos va a hacer libre de ese dolor, de esa herida que a esa memoria puede haber estado causando en nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero hay gente que vive esclavizada de memoria porque no oran o oran poco. Santo Dios. Y Pablo dijo, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Cuando él se tira a orar, el Espíritu le hacía recordar los tesalonicenses. Pero fíjate lo que la memoria, esto es lindo y esto es profundo. Señor. Fíjate lo que él dice. Y ahora él abre una ventana para que veamos dentro de lo que el Espíritu le recordó. Mira qué hermoso esto. Santo Dios. En el verso 3, él lo comienza a describir. Porque no es suficiente decir, mira, yo me acuerdo de ti. Pero la pregunta es, ¿y de qué te acuerdas? ¿Ves? Porque yo puedo decir, yo me acuerdo de ti. Pero él dice, pero yo te preguntaría, ¿y de qué te acuerdas? Es como decir, no, yo oro por ti. Pero yo decirte, ¿y de qué tú oras? ¿Para qué tú oras? ¿Qué te pone el Espíritu a orar por mí? Santo Dios. Porque no es lo mismo decir, Señor, bendice al pastor, que decir, Señor, bendice al pastor por esto y esto y esto y esto. Santo Dios. No es como que yo decir, Señor, bendice a toda la iglesia,
sino que ir uno por uno. Y por esto, y por esto, y por esto. Es lo mismo. Porque decir, bendice la iglesia, coge un segundo. Pero orar por cada uno y por diferentes cosas, coge horas. Señor. No es lo mismo. Y si Dios lo oyó, Dios sabe todas las cosas, amén. Y hay gente que por no orar mucho dice, Dios sabe todas las cosas y dejan toda la omnisciencia de Dios, pero Dios quiere que tú y él entres en conversación. Con toda gloria al Señor. Gloria a Dios. Lo que Dios quiere es que tú y yo entremos en conversación. Pero aquí el apóstol abre su mente, su corazón, y dice, ¿por qué y de qué se acordó? Le dice, acordándonos, y mire esta palabra que dice aquí, sin cesar. O sea, era un martilleo del Espíritu. No hacía nada más que orar y le llegaban los tesalonicenses a la mente. Y se tiraba a orar y le llegaban los tesalonicenses a la mente. Y se tiraba a orar y le llegaban los tesalonicenses. O sea, era sin cesar. Está en esa gente reguindada del corazón. Yo no sé si tú has sentido alguna vez eso, que alguien se te guinda del corazón, como decimos en buen puertorriqueño, que se te guinda del corazón, que se te reguinda del corazón, que te embarga el corazón. Así eran los tesalonicenses en el corazón del apóstol. Y él le dice 3 puntos fundamentales, que es de lo que yo quiero en esta mañana, si el Señor lo permite, disertar más claramente. Él le dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, nuestra obra, de la obra de vuestra fe. Fe. Pero no usa la palabra ahí, obra. Y esa palabra, esa frase, cuando tú la miras completa, obra de vuestra fe, él está hablando de cómo ellos se ocupaban en la fe. Señor. Porque más adelante tú vas a ver que dice del trabajo de vuestro amor. No es lo mismo, no es la misma palabra. Una es obra y otra es trabajo, lo vamos a ver ahora. Esta primera que estamos considerando, que es obra de vuestra fe, no es meramente hacer obras de caridad, no es meramente ser generoso o ser dadivoso, no es eso. La obra de vuestra fe incluye el ocuparnos en el crecimiento y desarrollo de la fe. Señor. Incluye el que nuestra fe expanda. Incluye el que nuestra fe se desarrolle. ¿Y cómo ocurre eso? Pues eso ocurre a la manera en que yo aplico la fe en las diferentes circunstancias de la vida. En cómo yo le creo a Dios, no en Dios, le creo a Él. En cómo yo voy a creerle a Él en medio de la diversidad de circunstancias que puedan ocurrir en mi vida. O sea, tiene que haber una aplicación de esa fe. Es lo que Santiago explica, que no contradice a Pablo en Romanos. Pablo dijo que el hombre es justificado por la fe solamente sin obras. Eso es en cuanto a salvación. El hombre no hace obra ninguna, o ninguna obra, sea de fe o no sea de fe, lo puede salvar. Santiago dijo, muéstrame tu fe sin obra y yo te muestro la mía con obras. Santiago está hablando de una fe práctica, de una fe que se aplica, de una fe que es el resultado de haber tenido ya la salvación. No me está entendiendo. Dale. Es la fe que llega como don, como regalo, subsecuente a la experiencia de la salvación. Santiago dijo, tú no me puedes decir que tienes fe y no ver yo tu fe. Le vas a decir al desnudo, cúbrete, sin darle nada. Le vas a decir al hambriento, come, sin darle comida. Él está diciendo, tu fe de que Dios es la provisión, de que Dios suple, se tiene que ver por la obra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero no es una obra para salvación, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, por medio de Jesucristo. Y esto es don de Dios para que nadie se gloríe. Punto, y se acabó. Es un don, es un regalo de Dios. Pero una vez salvo, tenemos que ocuparnos de la fe, mostrarla. Y esa palabra que dice obra de vuestra fe, el Espíritu se la acordaba a Pablo cuando oraba por los tesalonicenses.
Cuando usted sigue leyendo el capítulo, usted ve que Pablo más adelante dice, ya nosotros no tenemos que hablar ni nada, porque donde quiera se oye de vuestra fe. Santo Dios. Y la gente ha creído. Si usted sigue leyendo el capítulo, fíjate el impacto de la obra de fe de esta gente. Al punto que Pablo dijo, ya nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La gente ya han creído. Y dice, no, verdaderamente Dios está con esta gente. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Gloria a Dios. ¿Qué se debe ser la meta? La meta para el cristiano tener una vida victoriosa es que usted y yo nos ocupemos en nuestra fe. Señor. En el momento de tomar decisiones en la vida, ¿cómo las tomamos? ¿Bajo qué motivo? ¿Sabe? Hay cosas que se hacen con fe, pero no en fe. Dentro del cristianismo mucha gente, tú ves que hablan, no, yo lo voy a hacer para el Señor. Lo hacen con fe, pero la motivación no es limpia. No lo hacen en fe. Cualquiera quiere abrir una obra. Se oye muy espiritual. Siempre hay necesidad. Cristo dijo, a los pobres siempre los vamos a tener con nosotros. Siempre va a haber necesidad, dijo Cristo, en otras palabras. ¿Qué motivación hay detrás de la palabra bonita? Los hacen por fe o con fe, pero no en fe. Santo Dios. Santo Dios. Porque a veces queremos hacer cosas cuando ya otro puso fundamento. Santo. Por eso yo no creo en el apostolado posmoderno, porque quieren poner fundamento donde ya hay fundamento. Santo Jesús. Por eso a mí se me hace difícil ver, y no veo en la Biblia estos ministerios que lo que quieren es beneficiarse de lo que ya está de manera indirecta y ponerle a eso una pantalla de espiritualidad, un disfraz de espiritualidad, pero la motivación no es sincera. Andan detrás del poder de la justificación, de implantar su propia visión y del lucro. Santo Dios. Del beneficio propio. Aunque aparentan ser muy humildes y buenos. La intención del corazón Dios la conoce. Dios no usa espejuelos. Dios no usa lentes de contacto. Y Dios no es miope. Dios no ve nada más que el corazón, dice la Biblia. Dios dice, la palabra dice que Él ve la intención del corazón. Nuestro Dios es omnividente, Él no tiene 20-20, Él es omnividente. Aleluya. Así que las cosas se tienen que hacer bajo la motivación correcta. Santo Dios. Para que puedan hacerse conforme a la Escritura y Dios las bendiga. Porque Dios está comprometido con su palabra. Donde quiera que empecemos a predicar el Evangelio, algo va a pasar. Es la palabra de Dios. Pero luego eso va a evolucionar y se va a llegar a otra etapa. Esa persona, ese ministerio, ese llamamiento, lo que sea, va a pasar por otra etapa. Y la etapa es que se va a empezar a probar cuál era la intención de predicar el Evangelio. La verdadera intención de predicar ese Evangelio. ¿Me sigue? Ahí es donde se van a empezar a depurar las cosas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso las cosas tienen que hacerse en fe. Tenemos que tener la obra de vuestra fe. Va más allá que meramente nosotros ir a la iglesia el domingo. Señor. A su nombre. Gloria. Después él dice del trabajo de vuestro amor. Fíjate que él no dijo de la obra de vuestro amor. Él dice del trabajo. A mí me estuvo interesante y busqué esa palabra. Esa palabra trabajo ahí dice cuando se desgasta el seno lactante de una mujer. Yo dije, wow. Se me borró la tapa de la cabeza. En inglés, que se dice bien, dice the beating of the breast.